Se debe hacer una reconstrucción epistemológica de la lucha de los pueblos. Esa es la verdadera historia. Entonces se ha construido es una historia hegemónica. ¿Qué decíamos nosotros en la ponencia de ese Congreso del 2008? En la historia como poder político se describe una narrativa para elogiar y justificar a unas élites que tienden a perpetuarse. Para los pueblos nativoamericanos prácticamente lo que cambió fue de usurpador. Sí, aquí podríamos hacer un examen y un juicio a la razón en cuanto a aspectos económicos, políticos, sociales y culturales que ha aportado el periodo republicano se refiere. Por eso decimos nosotros, ¿de qué bicentenario vamos a hablar? ¿Por qué es que hablar del bicentenario es exaltar un sistema neoliberal, liberal, si a partir de la revolución burguesa francesa fue que se construyó, ¿cierto? ¿Y entonces para los pueblos indígenas fue nocivo? Es muy curioso que hagamos la pregunta histórica. ¿Por qué del Cauca para abajo, siendo país bolivariano, también quedaron más indígenas que del Cauca para arriba? ¿Qué pasó con Colombia? Si hay algo que resolver históricamente y cuando miramos nosotros que el Bolívar de abajo es muy distinto al de acá, qué curioso que en Boyacá ese nombre no existía antes de 1819. Ese nombre se da a partir de la batalla, que no era batalla. Bueno, en su época debo decir, en el contexto de una batalla del puente sobre el río Boyacá, allá abajito queda el municipio de Boyacá. Esto no se llamaba Boyacá. Y entonces se le da la gloria a este territorio de Boyacá por el camino libertador, subiendo por los páramos. Pero nadie en la historia, solo nuestros abuelos nos han contado que a nuestros ancestros los bajaron amarrados de 5 a 5 al cuello. ¿O ustedes creen que los señoritos criollos que se ganaron las avemarías ajenas con la lucha del pueblo iban a andar a caballo a pelo y descalzo en el pantano de Vargas? Eso no lo hacen los señoritos criollos. Rondón fue un negro, un afrodescendiente. En la negociación que hizo Bolívar para liberar a los afros, después también se incumplió con los afros y que también se incumplió con los indígenas, con el decreto de junio de 1823. Entonces, para nosotros los indígenas, Bolívar fue el independentista, sí, pero su régimen favoreció a la élite criolla. ¿Por qué no se respetó la territorialidad, la gobernabilidad de nuestros pueblos, cierto? En el sentido de la propiedad privada, ¿cómo es que rompe la propiedad colectiva de nuestros resguardos en Boyacá? Y ese es un resultado de la República hoy, porque el 75% y algo más de los territorios o de los bienes o de las propiedades en Boyacá están sin resolver. Digamos la consecuencia del paro agrario del 2013. Esa es la consecuencia. Cuando se hace un análisis sobre el territorio o por políticas públicas agrarias, se encuentra que pasaron 500 años para resolver el tema de la propiedad en Boyacá y en Colombia. Pero ese es uno de los resultados de la República, que los territorios se convirtieron en un botín de guerra de los ejércitos llamados independentistas, o sea, quedó una deuda para con los pueblos indígenas. Hay que hacernos un juicio de valor interesante, ver la contribución de lo indígena en la campaña libertadora. Hay que también manejar con todo el respeto toda la narrativa y unos términos que no han sido los apropiados antes de las primeras reformas agrarias del siglo pasado. ¿Cómo se le llamaban a los moradores de estos territorios y del altiplano cundiboyacense? Indios patirrajaos, indios patinchaos. La palabra campesino aparece después de las primeras reformas agrarias a comienzos del siglo pasado. ¿Qué nos trajo la República como sistema político y económico? Se puede decir que el sistema republicano, que no es más que las ideas liberales que la revolución burguesa francesa instaló mediante un sistema capitalista. Entonces mire cómo la República le pagaba a los colonos para ir a tumbar monte. Salieron leyes republicanas para secar las lagunas. Toda la violencia civil del siglo XIX da una repartición de los territorios y nos meten en unas violencias civiles con los nacientes partidos liberal y conservador, ¿cierto? Y entonces la única reminiscencia de los pueblos muiscas en el antiplano es de esa violencia política, pero nada, es lo mismo que ha sucedido hoy, es una estrategia de desplazamiento para apropiarse de los territorios productivos y de los recursos naturales, ¿cierto? Y hay que decirlo, las violencias se dan a partir de esos partidos que también fueron bipolares a nuestra sociedad y a nuestros abuelos indígenas. Nos metieron en una guerra fratricida
que la desembocan en el Sumapaz. Hay que mirar la historia. ¿Quién era Juan de la Cruz Varela? Ambrosio Pisco y Clarita Tocarruncho, líderes muiscas que se levantaron antes como preámbulo a la independencia. Aparece el periodo del siglo XX, después de tanta violencia política. ¿A dónde fueron a parar nuestros abuelos muiscas? A Bogotá. Aquí en los campos abandonados no hay una política clara agraria. Nuestro campo quedó abandonado. El 40% de los bogotanos son de origen cundiboyacense, especialmente de Boyacá. Y los que no se pudieron amallar en la ciudad se fueron para el Sumapaz. Y allá la violencia que les hizo, los bombardeó. 1200 familias boyacenses. Esa historia hay que contarla, ¿cierto? ¿Y de dónde viene todo eso del despojo de las tierras, de la violencia que viene de otra violencia del siglo XIX, de esas élites que se quisieron repartir nuestro país? ¿Qué nos dejó Bolívar? Un gran símbolo, seguir luchando por la independencia, ¿cierto? Y tristemente decirlo, oiga, mire, el padre de la patria Simón Bolívar nos dejó a sus coterráneos vagando por América Latina y a sus hermanos venezolanos. Esta es la República. ¿De qué proyecto estamos hablando, cierto? Entonces, por eso sostenemos que el pensamiento ancestral tiene un gran aporte a la historia. Esa memoria que la academia oficial no quiere reconocer se vuelve una memoria marginada. Boyacá no es la doble calzada Bogotá-Sogamoso. Ah, bonitos los paisajes de Boyacá, pero mire, ¿cómo está Socha? ¿Cómo está Socotá? ¿Cómo está el Cocuy? ¿Cómo está Suamox? ¿Cómo está Floresta? ¿Cómo está Tópaga? ¿Por qué no miramos el tema de la injerencia de las transnacionales, lo que ha hecho la Omega Energy, lo que está haciendo Carboandes? Ahí en el Vijagual, otro cerrejón a pies de la naturaleza, tumbándonos monte. ¿Por qué no miramos el bicentenario desde eso? ¿Cierto? Desde esa revolución burguesa, desde esos señoritos criollos, ¿cierto? Entonces, hay que mirar un juicio de valor social, político y cultural, ¿cierto? Y hacerles un llamado a la sociedad cundiboyacense. Eso es lo que estamos haciendo desde acá como autoridades indígenas. Si hay una lucha histórica que resolver y que no se ha resuelto, pues llevamos 28 años de la constitución política, bueno, 29 años, y los colombianos y los boyacenses no hemos entendido ni respetado nuestras raíces, que venimos de una sangre nativa. Entonces esto no es romanticismo, el muisca chipcha no quedó en los museos. Hay que ir a las nuevas formas de la memoria histórica que está en los territorios, ¿cierto? Esto nos está pasando igual que la comisión que vino de España a construir estos estados después del siglo XIX. A partir de un racismo, vino una comisión española para mantener el discurso de los cronistas. ¿Por qué los cronistas se conocen hasta finales del siglo XIX cuando fueron escritos en el siglo XVI? Y sobre esta narrativa se viene a construir una historia de las naciones diciendo no, que engrandecido nuestro pasado, pero desconocemos nuestras raíces en el presente. Esa es la República, ¿cierto? Vuelvo y me pregunto, ¿de qué bicentenario estamos hablando? Bueno, es que esa es otra discusión que todavía no se ha superado, ¿sí? Y es que ni la corona ni la república deben mantener, digamos, su hegemonía sobre los pueblos indígenas, sobre los pueblos americanos que somos nativos de acá. Somos nativos americanos, no latinoamericanos. Eso suena a mucho romanismo, a mucho ejército, a mucha ley. Los nativos americanos somos de acá, llevamos más de 15.000 años, estamos hablando de un bicentenario que ha vuelto nada el territorio, que ha marginado a nuestras gentes, que se ha convertido en un discurso de unas élites. Hay que hacerse un juicio a la razón. ¿De qué historia vamos a hablar? En 1986 se quita la cátedra de historia de los colegios, entonces los jóvenes están desmemoriados. Y bueno, la Asociación Colombiana de Historiadores hace toda una reivindicación. ¿Para qué? ¿Cómo es posible que a través de una ley del Congreso se le exija a un Estado social de derecho que se nos devuelva la cátedra de historia? ¿Qué esa sinvergüencería? ¿Qué está detrás de eso? Tenemos que desmemoriar nuestra gente. ¿Para qué? ¿Para que olvide qué? ¿Para que se meta en una economía liberal de mercado, de consumismo, de derroche de nuestros recursos? ¿Cierto? Esto es muy interesante mirarlo, porque la historiografía no puede seguir siendo cómplice del delito.
Bueno, la pérdida más grande que yo he tenido ha sido mi papá, ya que desde los 5 años pues no lo tengo, no lo he visto, no sé dónde está. Entonces pues me he sentido vulnerable ante las personas, pues porque no tengo esa figura paterna y me molestan, que porque no tengo quien me defienda y el día del padre en el colegio pues no tengo a quien llevar, entonces como que siempre era la niña rara. Bueno, pues la pérdida más grande que he tenido en mi vida es haber perdido a mi tío, porque con él compartía muchas cosas y pues cuando él murió me trajo consecuencias en mi vida escolar, por lo cual perdí el año y a veces lo recuerdo mucho y me da mucho sentimiento. Con mi vida fue enterarme de que estaba enferma. Bueno, en ese momento yo tenía 12 años, entonces para mí era muy difícil, fue muy difícil enterarme de lo que tenía y aún éramos desalentados los diagnósticos que me daban los médicos. Y era también muy triste que con tan solo 12 años yo tuviese que enfrentarme a una cirugía de alto riesgo, donde tenía que estar dispuesta a todo lo que pudiese suceder. Entonces, de ese modo se arrebató mi salud.